Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos al devocional, un nuevo día. Vamos a ir esperando que se conecten. Cómo comenzaron la mañana. Ahí a medida que se van conectando voy a ir saludando. Así que dejen su comentario ahí. Hoy nos tocó un día soleado. Acá estoy junto a Meli. Muy bien. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Buenos días. Vamos a esperar un ratito a que se vayan conectando más hermanos, así ya después oramos y comenzamos con la palabra. Hola Ani, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Liliana Aguirre, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Nadia, Nicora, ¿cómo estás? Bendiciones. Bienvenidos. Hoy vamos a seguir hablando acerca de buscar la santidad. Hola Ani. Sí, acá Mel está al lado mío, así que te mando saludos, Ani. Te manda saludos, ella también. Mónica Silva, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Yo voy saludando acá a los que me van apareciendo. Hola Gabriel, Dios te bendiga. Vamos a continuar leyendo, meditando acerca de lo que el pastor habló, ¿no? El día domingo, lo que estuvieron compartiendo ayer Débora, anteayer Ani. Así que vamos a seguir meditando, ¿no? Acerca de la santidad, acerca de buscar la santidad, de lo que el Señor viene ministrando como iglesia en esta semana. Hola Silvia, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Creo que es un tiempo nuevo para la iglesia, después de esa semana de santificación que tuvimos, que la verdad que fue una bendición, donde el Señor estuvo haciendo cosas y comenzó a hacer cosas en cada uno de nosotros, ¿no? Así que bueno, hay que estar ahí expectantes para lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias, en la iglesia, ¿sí? Con el corazón ahí atento a lo que Dios nos pide para poder ser obedientes y para poder cumplir con su voluntad. ¿Qué le parece si hacemos una oración, ¿sí? Para comenzar. Bueno, ahí se conectó Mirta. ¿Cómo estás, Mirta? Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por este nuevo día, Señor. Gracias te damos por este nuevo devocional, Padre, donde podemos compartir tu palabra, Señor, junto a mis hermanos, Señor, donde podemos meditar, Señor, acerca de tu palabra, Señor, donde podemos ser instruidos por ti, Señor, donde te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, que hables a cada uno de nuestros corazones, que esa palabra, Señor, que fue soltada el día domingo, Señor, a través de nuestro pastor, que pueda seguir haciendo efecto, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor, en cada familia, en cada hermano de la iglesia, Señor, que seas tú, Señor, obrando con poder en cada una de nuestras vidas, Señor, guiándonos, Señor, a tu verdad, enseñándonos, Señor, aquello que tú nos quieres enseñar en este tiempo, Señor, aún, Señor, ayudándonos a disciplinarnos, Señor, en la búsqueda, Señor, en la lectura de la palabra, en el estudio, Señor, de tu palabra, en el buscarte, Señor, en el correr a tus pies una y otra vez, Señor. Que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, a caminar en santidad, Señor, cada día, Padre. Esta mañana ponemos este devocional delante de tu presencia, Señor, que en este tiempo tú puedas hablar, Señor, a cada una de nuestras vidas, Señor,
restaurar nuestros corazones, sanar, Señor, aquello que está ahí, Señor, que hay dolor, Padre, que tú puedas limpiar nuestros corazones, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón, Señor, por nuestras transgresiones, Señor, que seas tú, Señor, en esta mañana, trayendo, Señor, convicción a nuestro espíritu, Señor, que seas tú, Señor, dándonos la fortaleza que necesitamos para este día, Padre. Te damos gracias, Señor, y bendecimos aún a aquellos que tal vez no pueden ver el devocional en este momento, pero lo van a ver en otro momento, Padre, que seas tú hablando a sus vidas, Señor, que sea tu presencia ministrando sus corazones. A ti sea toda la gloria, Señor, por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. A ver si había visto que se conectó Mirta. ¿Cómo estás, Mirta? Dios te bendiga. Y ahí ya hice el día, se me fueron todos los demás. Acá está. Marina, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Diana, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Y estaba leyendo, ¿no?, otra vez el capítulo 12 de Hebreos. Y que es lo que el pastor, no el mensaje central de lo que el pastor estuvo predicando el domingo, lo que estuvieron compartiendo Ani, lo que estuvieron compartiendo con Débora. Y comienza diciendo, ¿no?, en el versículo dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y esa frase, por lo cual, ¿sí?, a mí me dice que ya viene hablando de esto, ¿no? Entonces fui un poquito más para atrás. ¿Y qué les parece si comenzamos a leer hoy el capítulo 12, ¿sí?, desde el versículo 1? ¿Sí? Vamos a leer Hebreos capítulo 12 a partir del versículo 1. ¿Sí? El Señor nos llama, ¿sí?, a la santidad. El Señor está llamando nuestras vidas a la santidad. El Señor está llamando a las familias a la santidad. El Señor está llamando a su iglesia, ¿sí?, a la santidad. Vamos a leer, ¿sí?, a partir del versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no despreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ahora sí, el versículo 12 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Sí?
hasta el versículo 19. Vamos a leer en principio y vemos que el Señor nos llama a la santidad, ¿sí? Por medio de estos pasajes. Y una de las cosas que a mí me habló el Señor el domingo, ¿sí? Tiene que ver con esto de la disciplina, ¿sí? Con esto de poder disciplinarnos en la oración y en cuanto al estudio de la palabra, ¿sí? Eso es una de las cosas que el pastor siempre enseña y creo que es una de las verdades, ¿sí? Que nosotros tenemos que aprender a guardar en nuestro corazón y a ponerla en práctica, ¿sí? Porque muchas veces nosotros comenzamos ahí con el corazón rendido, ¿sí? En el Señor, buscando su presencia, orando, leyendo su palabra, ¿sí? Cuando lo conocemos y experimentamos su amor, y esa emoción nos lleva, ¿no? a buscarlo y a estar delante de su presencia. Y después, por las circunstancias de la vida, el corazón se empieza a enfriar y llega un momento en el que a veces oramos, a veces no, a veces leemos, a veces no. Y eso es algo en lo cual no debemos caer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el amor hacia el Señor, ¿sí? Dice la palabra que se demuestra en la obediencia, ¿sí? A su palabra. Y por eso es que nosotros debemos permanecer, ¿sí? En esa disciplina de la oración, en esa disciplina del estudio de su palabra, porque a medida que le conozcamos, ¿sí? Y conozcamos su palabra, vamos a poder obedecerlo mejor. Entonces, una de las cosas que el pastor decía el domingo es que la santidad es algo de todos los días, ¿sí? La santidad es el día a día que nosotros tenemos que esforzarnos, ¿sí? Para poder buscar esa santidad, para poder buscar al Señor. Y muchas veces nosotros nos distraemos con nuestras responsabilidades, ¿sí? Porque muchas veces tenemos que ir a trabajar, los quehaceres del hogar, o las aflicciones, las situaciones con la familia, con los hijos, que son cosas que tenemos que atravesar, ¿sí? Que es el día a día, pero nosotros tenemos que poner al Señor en primer lugar, ¿sí? Tenemos que poder decidir, ¿sí? En nuestro corazón el buscar al Señor. Entonces, una de las cosas que hablaba con mi esposa el domingo es que lo que el Señor me marcó, por lo menos para mi vida y para la vida de mi esposa, es que pongamos un horario específico, por ejemplo, ¿sí? Esto es lo que el Señor me marcó a mí el día domingo, de poner, ¿sí? ese horario específico, porque eso demuestra que nosotros realmente queremos buscar al Señor. Porque muchas veces, como decía el pastor, buscamos al Señor con el tiempo que nos sobra, ¿sí? Leemos la palabra con el tiempo que nos sobra, oramos con el tiempo que nos sobra. Y eso quiere decir que le estamos dando prioridad a todas las demás cosas, ¿sí? Y no al Señor. Y la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Y todo lo demás será añadido. Entonces, si nosotros, o por lo menos es lo que el Señor ministró a mi corazón, ¿no? De poder decir, bueno, me voy a esforzar por buscar al Señor en tal horario, voy a apartar este momento para estar en la presencia de Dios, para buscar al Señor en la oración, en la palabra, darle lugar al Espíritu Santo para que Él pueda ministrar mi vida. De esa manera empezar a disciplinarme, ¿no? En cuanto a la oración, en cuanto a la palabra, también en cuanto al ayuno, en cuanto al congregarnos, en cuanto al confraternizar con los hermanos. Cada una de esas disciplinas, cada una de esas cosas que nosotros tenemos que hacer como cristianos, como hijos de Dios, nos va a llevar a buscar la santidad, ¿sí? Y a poder permanecer en esa santidad día tras día. Una de las cosas que Dios ponía en mi corazón mientras estaba preparando el devocional es que culturalmente, ¿sí? Los argentinos y creo que también los latinoamericanos somos muy extremistas, ¿sí? Un día vamos de un lado para un lado y el otro día para el otro. Y ese extremista y esa pasión por una cosa o por la otra es la que, por ejemplo, nos lleva o sos de River o sos de Boca, o sos de este político o sos del otro político. Y cuántas peleas, ¿no? Por esas cosas que como cultura nos pasa. Y así también esa forma de cultura, esa forma en la cual nos hemos criado, muchas veces la trasladamos a nuestra vida con el Señor. Y una de las cosas que Dios ponía en mi corazón es que muchas veces nosotros pasamos de esa liberalidad de que no, el Señor me ama y Él murió por mí y no nos enfocamos o no nos preocupamos por buscar la santidad, o nos vamos al otro extremo y nos volvemos legalistas, ¿no? Entonces, lo que el Señor quiere es que podamos caminar en su verdad, caminar en su santidad, que podamos buscar ese balance, ¿no? En saber que Dios sigue siendo Dios. Acá en el versículo 29, ¿sí? Del capítulo 12 dice:
porque nuestro Dios es fuego consumidor, ¿sí? Y ahí me llamó la atención cuando leí ese versículo, porque la gracia del Señor está sobre nuestras vidas, ¿sí? Nosotros somos salvos por medio de Jesucristo, ¿sí? Pero el versículo 18 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es decir, que Dios sigue siendo Dios. Y nosotros debemos tener una actitud de temor hacia Él, una actitud de reverencia hacia Él. El temor no es miedo, el temor es ese anhelo, ese deseo de obedecer su palabra, ¿sí? Y una de las cosas que el otro día escuchaba a un hermano que compartía y decía que nosotros no podemos cumplir con las leyes de Dios. No podemos cumplir. El único que pudo cumplir con todos los mandamientos y todas las leyes de Dios fue Jesucristo. Y eso es la gracia. La gracia es que nosotros hoy estamos en Jesucristo, ¿sí? Pero la gracia no es un derecho para nosotros vivir como a nosotros nos parece. La gracia es poder disfrutar, ¿sí? de esa bendición que Dios nos dio y de poder vivir en Cristo Jesús, ¿sí? Sabiendo que somos salvos por gracia, que somos salvos por fe, pero poder esforzarnos, ¿sí? Pablo le decía a Timoteo, en 2 Timoteo, capítulo 2, Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia, ¿sí? Pablo le estaba dando direcciones a Timoteo acerca de lo que él debía hacer en cuanto al ministerio. Pero esa frase a mí me quedó, que Pablo le dijo, esfuérzate en la gracia. Muchas veces creemos que porque estamos en la gracia no debemos esforzarnos por obedecer al Señor. Pero eso no es la que la palabra nos enseña. Acá nos enseña y dice que una de las cosas que yo anotaba, ¿no? Mientras leía este capítulo 12, dice, despojémonos de todo peso. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? El pastor el otro día decía que Dios hace eso que es imposible. Dios sana un cáncer, Dios va a hacer un milagro en tu economía, Dios puede hacer un milagro en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. Pero hay cosas que nosotros debemos hacer, que nos corresponden a nosotros. Y acá, por ejemplo, en el versículo 1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Somos nosotros los que nos tenemos que despojar de aquellas cosas que nos asedian, ¿sí? En el versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, ¿sí? Nosotros combatimos contra el pecado, ¿sí? Dice que Jesucristo combatió contra el pecado hasta derramar su sangre en la cruz del Calvario, pero nosotros no hemos pasado por eso, ¿sí? Después en el versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Acá vemos que nosotros debemos soportar la disciplina. Entonces vemos que el Señor nos enseña en su palabra que hay cosas que nosotros debemos hacer. En el versículo 9 dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Sí? La obediencia, ¿sí? Es esforzarnos en la gracia para obedecer al Señor. Y una de las cosas que también me gustó es en el versículo 11, dice, pero es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿sí? El Señor muchas veces nos disciplina, nos enseña, nos instruye, nos aconseja, pero acá dice que debemos ser ejercitados, ¿sí? En esa disciplina. Por eso el hecho de que la santidad es algo de todos los días, la oración es algo de todos los días, el estudio de la palabra es algo de todos los días, el derramar nuestros corazones delante de Dios es algo de todos los días, ¿sí? Porque acá dice que debemos ser ejercitados en la disciplina que el Señor nos está trayendo a nuestras vidas. Después en el versículo 12 vemos que dice, por lo cual levantad las manos caídas, ¿sí? Después dice, haced sendas derechas, ¿sí? Para vuestros pies. En el versículo 14 dice, seguid la paz, ¿sí? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir que hay cosas que nosotros debemos hacer, ¿sí? Y como le dijo Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esforcémonos en esa gracia en la cual hoy vivimos para poder agradar a nuestro Señor, para poder obedecer su palabra. Ahora, es imposible hacerlo en nuestras fuerzas. El Señor en el capítulo 15 de Juan, ¿sí? Nos enseña que si nosotros no permanecemos en Él, no podemos llevar fruto, ¿sí? Entonces, para poder llevar el fruto, para poder caminar en santidad, es necesario permanecer en Jesucristo. Es necesario
el buscarlo en la oración, es necesario el estudiar su palabra. Es ahí donde el Señor nos va a dar la fuerza, la fortaleza que nosotros necesitamos para poder obedecer su palabra, ¿sí? Para poder obedecer sus mandamientos. Y una de las cosas que escuchaba de este hermano es que decía que nosotros no podemos levantarnos a la mañana. Él hablaba acerca de que nosotros ya hemos sido bendecidos, ¿sí? Dios nos bendijo en Jesucristo con toda bendición espiritual. Entonces, este hermano decía que nosotros no podemos levantarnos a la mañana con un checklist de ya oré, ya leí la palabra, hasta le prediqué al verdulero, hoy Dios me tiene que bendecir, hoy soy el favorito de Dios, ¿no? Nosotros no podemos vivir pensando de esa manera porque de esa forma vamos a terminar siendo legalistas, pero sí tenemos que esforzarnos en la gracia, ¿sí? Esforzarnos por orar, esforzarnos por estudiar su palabra, esforzarnos por hacer su voluntad, por obedecerle, no buscando una recompensa, porque la recompensa ya la recibimos, ¿sí? Ya hemos recibido salvación, ya hemos recibido una vida abundante, y la palabra dice que ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces nosotros no estamos buscando esa bendición de Dios, nosotros lo que buscamos es la santidad, nosotros lo que buscamos es obedecerlo, ¿sí? Dice la palabra que cuando obedecemos al Señor, las bendiciones siguen viniendo en nuestras vidas, ¿sí? Nosotros hemos recibido, ¿sí?, una herencia incorruptible, dice en el versículo 28, ¿sí? Y dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, ¿sí? Nosotros ya recibimos un reino inconmovible, ¿sí? Ya recibimos ese reino, ya recibimos la salvación, ya recibimos, ¿sí?, esa vida abundante que Dios nos quiere dar. Y dice: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Señor con temor y reverencia. Si nosotros obedecemos a Cristo por amor, nosotros obedecemos a Cristo, ¿sí?, por lo que Él hizo por nosotros. No estamos obedeciendo a Dios porque queremos que Él haga algo por nosotros. Obedecemos a Dios por lo que Él ya hizo por nosotros. Es por gratitud, es por amor a Él que nosotros queremos obedecerlo, ¿sí? Se genera eso en nuestro corazón cuando nosotros buscamos al Señor. Y es necesario, ¿sí?, que podamos entender que acá, como dice en el versículo 4, estamos combatiendo contra el pecado. Por eso muchas veces que nos proponemos en nuestro corazón orar y nos cuesta, y nos quedamos dormidos y se nos presentan situaciones que nos distraen, no queremos ponernos a leer la palabra y nos cuestan. Y tenemos que ser conscientes de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una realidad espiritual. Hay una oposición cuando nosotros nos queremos levantar a clamar, a buscar su presencia, a leer su palabra. Pero nosotros debemos combatir contra el pecado, debemos combatir contra esa oposición, porque Dios nos dio la victoria. Y Dios nos va a dar la victoria cada vez que nosotros pongamos en nuestro corazón el obedecer su palabra, ¿sí?, el hacer su voluntad. Y cuando nos propongamos a ir a orar, ¿sí?, Dios nos va a dar la victoria, vamos a poder vencer toda oposición. Pero es necesario, ¿sí?, el disponer el corazón, así como lo hizo Daniel, que el otro día compartía Analía, ¿no?, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Así nosotros tenemos que proponer en nuestro corazón el buscar la santidad, el apartar un tiempo en el día para buscar al Señor, para estar delante de su presencia, ¿sí? La santidad no es algo que se consigue con esfuerzo humano, ¿sí? La santidad viene de parte del Señor. El Señor es el que nos santifica, y la palabra dice que Él nos santifica por medio de su palabra, ¿sí? Porque su palabra es la verdad, y por medio de su palabra Él nos santifica. Por eso tenemos que permanecer en la oración, tenemos que permanecer en el estudio de la palabra. Acá dice también que tenemos que con gratitud servir al Señor, ¿sí?, con temor y con temblor. Y una de las cosas que conversábamos con mi esposa el otro día es que muchas veces los cristianos nos recibimos, ¿sí?, nosotros mismos, ¿no? Y decimos: no, es que yo ya limpié los baños, yo ya no tengo que limpiar más los baños, o yo ya hice tal cosa, o yo ya hice tal otra, yo ya no tengo que hacer más eso. Si nosotros nos recibimos, ¿no? Nosotros como que nos recibimos y nosotros decimos qué cosas sí tenemos que hacer, qué cosas no tenemos que hacer. Pero yo creo que una de las cosas que puso Dios en mi corazón es que la graduación será en el cielo, ¿sí? Nosotros nunca nos vamos a graduar de orar, nunca nos vamos a graduar de buscar su palabra, de leer su palabra, de estudiarla, nunca nos vamos a graduar de buscar su santidad, nunca nos vamos a graduar de obedecerlo, nunca nos vamos a graduar de servirle, ¿sí? Nosotros nos vamos a graduar recién en el cielo. El Señor es el que nos va a graduar en el cielo. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que esforzarnos en su gracia
para poder obedecerle, para poder amarle, para poder servirle, ¿sí? A Dios primeramente, a la iglesia, ¿sí? A la comunidad donde vivimos. Es necesario que nosotros nos esforcemos, nos disciplinemos, ¿sí? Como hijos. Dice, y una de las cosas que Dios ponía en mi corazón también cuando leía a partir del versículo 1, y es que la santidad también tiene que ver con la identidad, porque ahí dice que si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Muchas veces nosotros no estamos seguros de quiénes somos, ¿sí? Pero cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios y que Él nos disciplina porque nos ama, dice acá, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, ¿no? Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que saber que hay momentos en los que Dios nos va a disciplinar, hay momentos en los que Dios nos va a corregir, hay momentos en los que el Señor nos va a llamar la atención y no tenemos que tomarlo con enojo. Tenemos que reconocer que es nuestro Padre Celestial y que nos está disciplinando porque lo necesitamos, ¿sí? Y igual es verdad, dice en el versículo 11, que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, ¿sí? No vamos a negar que cuando el Señor nos disciplina nos incomoda, pero tenemos que, ¿sí? Dice, no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, si bien nos va a incomodar la disciplina del Señor, pero tenemos que saber que si nosotros ejercitamos esa disciplina que el Señor nos está enseñando, ¿sí? Al final va a dar fruto apacible de justicia. Y una de las cosas que el pastor decía, ¿no? el domingo, porque es difícil y en la iglesia muchas veces no se habla de este tema, no se habla acerca de la santidad, porque la gente se incomoda. Y debemos valorar, ¿sí? A nuestros pastores. Debemos valorar, ¿sí? a aquellos que nos están enseñando estas cosas y que, sabiendo que tal vez hay muchos que se pueden incomodar, saben qué es lo que Dios puso en su corazón, ¿sí? El pastor necesitó mucha valentía seguramente para poder predicar sobre este tema y que podamos nosotros entender que lo hizo por obediencia al Señor y porque ama, ¿sí? Al pueblo que Dios le dio, porque ama a cada uno de nosotros y es por eso que habla acerca de eso, es por eso porque lo necesitamos. Necesitamos conocer que Dios quiere que seamos santos. Necesitamos conocer que sin santidad nadie verá al Señor. Lo dice la palabra, ¿sí? No es una idea de un hombre. Acá la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y también lo dice en el Antiguo Testamento. O sea que vemos que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos, ¿sí? La voluntad de Dios es que busquemos la santidad. La santidad no tiene que ver, como dijo el pastor el domingo, con perfección. La santidad es una actitud del corazón. La santidad es esa actitud de querer agradar al Señor cada día. La santidad es esa actitud de querer obedecer su palabra. Y como le decía Pablo a Timoteo, esa frase me quedó en mi corazón: esfuérzate en la gracia. Entonces que cada uno de nosotros hoy podamos esforzarnos en la gracia del Señor, ¿sí? Por obedecerle, por buscar su presencia, por estudiar su palabra, ¿sí? Por dejar a un lado, ¿sí? Aquello que no nos conviene, para poder enfocarnos en lo que el Señor nos está pidiendo. Amén, hermanos. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo que pudimos compartir, Señor, en donde estuvimos meditando en tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos estás llamando, Señor, a la santidad una y otra vez, Señor. Tú llamas nuestras vidas a la santidad, tú llamas las familias a la santidad, tú llamas la iglesia a buscar tu santidad, Señor. Te damos gracias, Padre, porque por medio de tu palabra cada día podemos conocer más tu corazón. Te pedimos, Señor, que te reveles a nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes aún a entender tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a esforzarnos en la gracia para poder obedecerte a ti, Señor. Que nos ayudes a permanecer en tu palabra, que nos ayudes a permanecer en Jesucristo, que nos ayudes aún a permanecer en el amor, Señor, primeramente hacia ti, pero también el amor los unos a los otros, Padre. Que nos ayudes, Señor, aún a perdonar la ofensa, Señor, para que no haya en nosotros raíz de amargura. Padre, que nos ayudes a caminar, Señor, y buscar esa santidad a la cual tú nos estás llamando, Padre. Sabemos, Señor, que como dice tu palabra, nada podemos hacer por nosotros mismos, Señor. Por eso queremos volvernos a ti de todo corazón, Señor. Una vez más, Padre.
para que seas tú fortaleciéndote en cada una de nuestras debilidades, Señor, para que seas tú, Señor, trayendo esa fortaleza que necesitamos, Señor, para andar en tus caminos, Señor. Separados de mí, nada podéis hacer, dice tu palabra. Por eso nos acercamos a ti, Señor, porque te necesitamos. Necesitamos tu fuerza, tu fortaleza. Necesitamos que nos des la valentía, Señor, para predicar tu palabra, Señor, para hacer tu voluntad. Oramos por cada una de nuestras vidas, Señor, para que en esta mañana, Señor, tú puedas llenarnos con tu Espíritu Santo. Oramos por cada familia de la iglesia, Padre, para que tú puedas seguir restaurando cada matrimonio, cada familia, Señor. Oramos para que tú, Señor, puedas seguir avivando el corazón del hombre, de la mujer, que puedas traer, Señor, un despertar, Señor, a cada familia, Señor, y que puedas traer un despertar a la iglesia. Un despertar, Señor, en donde podamos ver tu gloria. Un avivamiento, Señor, en cada corazón, Padre, para que podamos, Señor, caminar, Señor, en tu voluntad y ver tus maravillas, Señor. Porque tú dijiste, Padre, que ibas a hacer maravillas, Padre. Tú dijiste que ibas a hacer, Señor, cosas aun que nuestro ojo no vio, que oído no oyó, Padre, que ni siquiera han subido a nuestro corazón, Señor. Son las que tú tienes preparadas, Señor, para aquellos que te aman, para aquellos que te creen, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias, Señor. Queremos darte gracias y pedirte que nos ayudes, Señor, aún a servirte con temor y con reverencia, Señor. En todo lo que hagamos, Señor, en este día. En todo lo que hagamos, Señor, para ti, Señor, que podamos caminar, Señor, en esa santidad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, y oramos para que todo aquel, Señor, que vea este devocional en otro momento pueda ser lleno de tu Espíritu Santo y que tú puedas también hablar a su corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, bendecimos la iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos por hoy. Bueno, saludo a aquellos que se han conectado mientras estaba compartiendo la palabra. Verónica, Mari Pérez, Dios te bendiga, el pastor o la pastora, o capaz que los dos que se conectaron también. A ver si hay alguien más. Gisela, Dios te bendiga. Patricia, Dios te bendiga. Capaz se me pasó alguno, capaz que alguno no aparece acá, pero bueno. Hermanos, que Dios los bendiga. Espero que tengan un día bendecido y nos vemos en la próxima.